Bueno, pues vamos a dar inicio con este webinar del día sábado. Y pues para los que no conocen o no están todavía en contacto con nosotros desde hace tiempo, Impulsa Consultoría de Desarrollo Organizacional, Impulsa Talento Organizacional, se dedica al desarrollo y a la capacitación del capital humano. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, que es Edgar Mejía, con quien ya hemos trabajado en numerosas ocasiones y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe para la ponencia de hoy. Él es experto en formación y capacitación de capital humano y también es psicoterapeuta de logoterapia y gestalt, ya con más de 20 años de experiencia y de trayectoria en la capacitación y en psicoterapia. Entonces los dejo con él, le paso el micrófono virtual a Edgar para que demos inicio a esta conferencia. Gracias, Julio, qué amable por la presentación. Vamos a dar inicio a este webinar. Primero quisiera darles la bienvenida al webinar. Soy Edgar Mejía, pueden llamarme Edgar. Vamos a tener durante este webinar mucha interacción, como bien decía Julio, por medio ya sea del chat, o también les va a ser muy útil que puedan ir tomando notas directamente para ustedes y poder hacer ese trabajo personal que puede ir simplemente hacia ti o también hacia afuera. Depende de ti, de lo que necesites en este momento. Vamos a tocar el tema de bienestar emocional usando herramientas de logoterapia y herramientas de Gestalt. Vamos a tocar unos puntos importantes en torno al tema del bienestar. Y en torno al tema del bienestar surgen las emociones. Ante esta pandemia del COVID-19, las emociones juegan un papel clave y súper importante para todos nosotros de lo que está pasando a nivel mundial. Es indudable que van a surgir emociones. No hay manera de que no surjan. Y esas emociones pueden actuar en pro o en contra de nosotros mismos ante la manera que enfrentamos la situación de la pandemia y qué acciones tomamos para poder tener un bienestar personal, familiar o de compañeros. Por eso es importante primero, vamos a determinar cuáles son las emociones que pueden surgir ante la pandemia del COVID-19. Vamos a ver varias técnicas de logoterapia que en lo personal en mi vida han sido clave para el desarrollo, tanto propio como en la psicoterapia. Y esta técnica de logoterapia, vamos a ver algunas características o principios clave que surgen del padre de la logoterapia, que es Viktor Frankl. Así también vamos a tocar el tema de cómo manejar la angustia por medio de herramientas de Gestalt, que es una rama de la psicología humanista en la cual vamos a encontrar un enfoque en el presente y un enfoque práctico de toma de responsabilidad y de acciones que nos van a ayudar. Vamos a ver en este tema, en estos tres temas principales, que la interacción de ustedes es clave para que puedan ustedes trabajar la parte personal y asimismo poder trabajar la parte hacia afuera que los lleva a un estado de trascendencia de lo que estamos viviendo en este momento durante el webinar. ¿Okay? Cualquier duda, bienvenida por el chat también, cualquier participación. Es un tema especialmente humano el que vamos a tocar y por eso la importancia de la interacción de ustedes conmigo durante el webinar, por favor. Ok. Vamos entonces con la primera pregunta y vamos a realizar la primera interacción. Para esto les voy a pedir que vayan siguiendo varias indicaciones que les voy a dar con el fin de profundizar y poder encontrar ciertos temas claves ante la pandemia del COVID-19. Te voy a pedir que tomes una postura cómoda. Toma una postura cómoda para ti. Enfócate en tu respiración.
Revisa cómo estás respirando. ¿Tienes un ritmo lento, agitado, profundo? Date cuenta de cómo está esa respiración. Ahora lleva tu atención a los latidos de tu corazón. Enfócate en esos latidos. Ok. Date cuenta de cómo está tu cuerpo. Revisa si hay tensiones. Revisa si hay partes más relajadas que otras. Ok. Ahora te voy a pedir que te enfoques en el tema de la pandemia. La pandemia COVID-19. En torno a este tema, cuando yo te hago esta pregunta, ¿qué surge en ti ante el COVID-19? ¿Qué pasa en ti? Revisa si surgen emociones, sensaciones, alguna idea, alguna imagen. Te voy a pedir que lo que surja, si está bien para ti, lo escribas en el chat. Si prefieres, escríbelo en la hoja que tengas cerca de ti. Es importante para empezar a manejar lo que está en ti, que lo lleves hacia afuera, ya sea en una hoja, en un cuaderno o en el chat que tenemos en común. Okay. Revisa y escribe en algún medio, chat o cuaderno. Okay. Surgen temas como la tensión en el cuerpo. A mí en lo personal empecé a sentir cierto escalofrío en la parte de los hombros, incertidumbre, ganas de correr, enojo, coraje, miedo, hospitales, presión en el pecho. Te acelera el corazón. Ok. Ganas de llorar, tristeza. Ok. Es indudable que van a surgir emociones ante el tema. Las emociones van a ir cambiando. No son las mismas cuando estábamos en la pre-cuarentena que ahora que estamos en la cuarentena. Y las que vayan a surgir cuando termine la cuarentena. Vamos a ver qué surgen dentro de todas estas emociones que van compartiendo temas como que temas de gravedad, puede ser de incertidumbre, de encierro, de ganas de huir, puede ser que no podemos huir, puede ser preocupaciones, pueden ser contagios a nivel mundial. Para algunos puede ser algo teórico. Y todo esto puede estar surgiendo. Hay un tema que es particular a tratar dentro de todo lo que surge ante la pandemia y es el miedo. El miedo es un sentimiento que puede ser funcional o puede ser disfuncional. Cuando es funcional, es realmente algo que nos es útil para protegernos. El miedo es un
sentimiento que surge de manera natural ante el peligro, ante la amenaza y nos ayuda a protegernos. De alguna manera nos protege el miedo. Y dentro de la familia del miedo existe la preocupación, existe el temor, existe el terror también, y también existe la angustia, la ansiedad. El miedo tiene una familia de sentimientos grandes y pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. La angustia es uno de los sentimientos que también puede ser funcional o disfuncional. La angustia se caracteriza principalmente porque surge con algo que todavía no sucede. La amenaza o el peligro todavía no está. Pero es algo que podemos pensar o sentir que va a pasar. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les dijera, hay un tigre aquí en mi sala, en ese momento, ante la amenaza del tigre, yo sentiría miedo, terror. Pero si yo les dijera, hay un tigre que va a entrar por esa puerta y está, no sé cuándo vaya a entrar, pero va a entrar, en ese momento lo que surgiría es la angustia. La diferencia entre miedo y angustia es que en el miedo es ante una amenaza presente. El tigre ya está aquí y ese es el terror. Y la angustia, yo estoy encerrado y empiezo a imaginar que va a llegar un tigre y me empiezo a angustiar. ¿Mm? ¿Esto les suena? Esto les suena un poco como una analogía de lo que pasa con el COVID-19. El COVID-19, pues desde la precuarentena, decían, va a llegar la cuarentena, va a llegar la fase 2, todo lo que pasaba en China lo veíamos allá, y es algo que es una amenaza que está latente. Una amenaza que todavía no llega. Puede ser que pasemos por ese estado de angustia, y si no estamos contagiados aún, puede surgir la angustia, que es un miedo, algo que todavía no llega y que puede llegar. Entonces, puede ser que esta angustia sea funcional en el momento que nos sirva para protegernos, para tomar precauciones, para dormir, alimentarnos, hacer cosas para mantener el sistema inmunológico de manera correcta, o puede ser que se vuelva disfuncional. ¿Cuándo se vuelve disfuncional? Se vuelve disfuncional cuando se vuelve disfuncional en el momento en que perdemos el control. Cuando ese sentimiento de angustia ya no es controlado por nosotros, en ese momento ya estamos en una angustia disfuncional y necesitamos hacer algo, ya que tenemos para buscar nuestro bienestar. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces si por ahí dicen que el miedo a lo que todavía no llega me paraliza. Exacto. Puede paralizar. Sí, justo la incertidumbre es algo que a mí me hace sentir incómodo. Así es. Muy bien. También es peligroso no sentir miedo. Es importante que tomemos en cuenta que el miedo puede ser funcional y puede ser útil para protegernos. Hay personas que por su naturaleza no sienten miedo, que son personas que a lo mejor hacen deportes extremos, son personas que les gusta la adrenalina y que pueden estar en un estado de no sentir miedo de manera natural. Y sin embargo, puede haber riesgos al peligro. Entonces, es importante no negar ese sentimiento. El miedo hay que darle su lugar. Tiene una función personal en nosotros. Y reconocer que la función del miedo que siento me ayuda a proteger. Entonces, hay que darle su lugar. Es peligroso si tú ocultas el sentimiento del miedo,
porque te aleja de poner límites y te aleja de poder tomar acciones preventivas. Hay que darle su lugar y reconocer cuando tenemos miedo. Es importante para este bienestar. ¿Cómo nos afectan este tipo de sentimientos? En especial por eso abordé el miedo y la angustia. El miedo y la angustia hacen que físicamente podamos nosotros tener una disminución de endorfinas. Las endorfinas, como ustedes saben, las emociones tienen un impacto a nivel físico y a nosotros disminuir las endorfinas, porque estamos en un estado de miedo, baja nuestro sistema inmunológico y eso no ayuda ante la amenaza del contagio, que podemos adquirir la enfermedad. Entonces, una de las emociones también que hay que ponerle atención es al miedo. Esto es, si es un miedo constante, hay que hacer algo. Si es un miedo que surge de manera fluctuante, es un miedo que puede estar siendo funcional. Pero cuidado cuando sea constante. Hay que tomar acciones. Acciones ya que estamos también afectando nuestro sistema inmunológico y nos estamos poniendo en riesgo. Hay un mayor riesgo. Ok. Vamos a tocar el tema de Viktor Frankl. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia. ¿Por qué el interés de podérselos compartir? Porque Viktor Frankl es un personaje clave en situaciones críticas. Me gustaría nada más ponerlo sobre la mesa. Si alguien de ustedes conoce a Viktor Frankl, podrían escribir en el chat quiénes tienen información acerca de Viktor Frankl con un sí o un no. Ok, hay varios que sí. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que tengan este tipo de información. Su libro, El hombre en busca del sentido. Ajá, así es. Muchas gracias. Sí, El hombre en busca del sentido. Muchas gracias, entonces va a ser muy familiar. Nada más vamos a poner varios datos sobre la mesa para las personas que a lo mejor no lo conozcan tanto. Viktor Frankl, como ustedes saben, vivió la Segunda Guerra Mundial. A los 40 y tantos años, Viktor Frankl resulta que se casa y durante la guerra y pues es durante la Segunda Guerra Mundial es sustraído por los nazis y llevado a los campos de concentración. Afortunadamente, no a los campos de exterminio, sino a los campos de concentración. Y digo afortunadamente porque desde ahí Viktor Frankl tuvo una experiencia que ha trascendido a la humanidad. Viktor Frankl estuvo casi 2 años y medio en los campos de concentración y durante toda esta etapa, Viktor Frankl pierde a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, pierde sus escritos de toda la vida como doctor y neurólogo y psiquiatra y se queda solo con su persona viviendo trabajos de sol a sol, viviendo humillaciones, sin comida, encerrado, con enfermedades, con maltratos, y durante todo esto viene algo que lo hace reaccionar. Viene algo que es algo profundo para Viktor Frankl y decide y toma una decisión. Decide que va a subsistir, va a sobrevivir y decide que va a buscar llevar algo para la humanidad ante todo lo que estaba viviendo. Y lo logra. Viktor Frankl es fundador de la logoterapia y fundador también de los principios que descubre durante el encierro que lo hacen subsistir y sobrevivir en una situación de crisis, una situación extrema. Por eso esta frase me gusta compartirla, que dice: el hombre tiene necesidad de un pedazo de desierto para encontrarse a sí mismo. Hay a veces oportunidades que nos da la crisis y que nos da el encierro para poder retomar y recontactar con nuestros valores más profundos.
y con nuestros sentidos más profundos que tenemos de manera única. ¿Mm? Muy bien, vamos a ver entonces que dentro del encierro no podemos evitar contactar con las emociones. Y hablo del encierro porque estamos en esta fase 2 y varios de nosotros estamos en casa previniendo el contagio. Por eso es un tema clave. Hay, como ustedes saben, existen 5 familias de sentimientos y emociones claves en el ser humano. Se conoce también como la matea. Dentro de estas emociones o estos sentimientos, que hasta hubo una película, existen sentimientos que son como en este momento bien importantes de tenerlos en cuenta y de cuidar si caemos en esos sentimientos. Esos sentimientos son los sentimientos del miedo, de la tristeza. ¿Por qué le vamos a dar especial enfoque? Porque estos sentimientos tienen impacto en la baja de endorfinas y tienen impacto en nuestro sistema inmunológico. Entonces, si empezamos a detectar que estamos cayendo en un estado de tristeza, que estamos perdiendo el control, porque sí vamos a pasar por todas las emociones. Yo puedo comparar lo que está pasando como si estuviéramos viviendo frecuencias de duelo constante. Frecuencias de duelo porque vamos perdiendo nuestro ritmo de vida habitual, vamos perdiendo el contacto habitual que teníamos con la gente, vamos perdiendo cosas y cambian. Indudablemente hay un cambio en esta situación. Entonces, durante el proceso de duelo que tenemos como personas, pasamos de la negación, que a lo mejor a algunos les pasó cuando estaba la pre-cuarentena, hasta el enojo, que puede ser una parte de proceso que nos lleva a ese estado de insatisfacción por lo que está pasando y ese enojo. Y también un estado de tristeza. Entonces pasamos desde la negación, el enojo, la tristeza, un estado de negociación con lo que es real, de la realidad, hasta llegar a una aceptación. Y ese ciclo del duelo lo vamos a estar viviendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo esta situación de la fase 2 y lo que sigue de la fase 2 durante varios días. Entonces es importante tener esa conciencia y tener herramientas para poder manejar esto que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Quedamos que el miedo y la tristeza son sentimientos que nos van a poder impactar en la baja de endorfinas y van a bajar el sistema inmunológico si estos sentimientos permanecen constantes. También hay sentimientos que nos pueden ayudar. El enojo en cierta medida, si no es exagerado, puede ayudar a generar endorfinas y ayuda al sistema inmunológico. La alegría, indudablemente, nos va a llevar a cargarnos de energía, de endorfinas, y a que nuestro sistema inmunológico esté en niveles normales. El afecto, el vincularnos con personas, con nuestras mascotas, el vincularnos de una manera, se puede decir, consciente y escuchando y recibiendo, nos lleva también a generar endorfinas para nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí, ¿cuáles son los temas clave? Pon atención en el miedo y la tristeza. Sí están ahí, sí pueden surgir y darle su espacio. Sin embargo, vamos a ver varias técnicas para manejar estos estados y que no salgan de tu control de tal manera que se conviertan en disfuncionales. Y hay que alimentar la alegría y el afecto como parte de nuestras acciones para nuestro sistema inmunológico. El enojo en cierta medida
nos puede ayudar en esta situación. Ok, muy bien. Exacto, es importante las herramientas antes de pasar a una fase más avanzada. Así es. Vamos a ver esas herramientas de logoterapia y las herramientas de Gestalt. Bien, ¿cómo puedes detectar la angustia en ti? La angustia la puedes detectar, pues lo más común es la taquicardia y la respiración. Si empiezas a sentir que tu corazón empieza a latir fuerte, fuerte, fuerte y tu respiración está entrecortada, puede haber señales de que estás en un estado de angustia, de ansiedad. Hay otras maneras que también pueden surgir, para cada quien es diferente. Pueden venir desde un deseo de huir, de escapar, pueden venir desde la parte de querer controlar todo. ¿Cuántas veces ha pasado que quieras, oye, es que no se está lavando las manos, es que no se tapa al estornudar, es que tal y tal, y hay grados de control que quisieras tener, pero hay grados que pueden ser exagerados. Entonces, en el momento que haya esta exageración, puedes echarle un ojo a la parte de la angustia para poder trabajar. También hay desde mareos, deseos de huir, ya lo había mencionado, una preocupación exagerada, pierdes la concentración o hasta puede haber estreñimiento también en la parte física ante la angustia. Ok. Muy bien. Vamos a retomar algunos temas. Por ahí comentan, mi mascota es como mi terapia. Los dos son como sus terapeutas, nos llenamos de energía. Así es. Ahí está la parte de la experiencia. La experiencia en el vínculo es terapéutico también. Gracias. Vamos a ver varias herramientas. Las herramientas que recomienda Viktor Frankl dentro de uno de sus fundamentos es el fundamento de los valores. Todos indudablemente tenemos algo con lo que nos vinculamos y algo que nos mueve a nivel interno. Y estos son en la logoterapia los valores. Los valores surgen para cada uno en diferentes dimensiones, medidas e intensidades. Y durante el encierro, Viktor Frankl puede recuperar que estos valores son las vías o son los canales donde puede fluir el sentido de vivir. Por eso la importancia de retomar los valores en este momento. Hay 3 tipos de valores. El valor de la creación, la experiencia y la actitud. El valor de la creación es el valor, se puede decir, de primer nivel en la logoterapia. Y este valor se refiere a la parte de dar, de crear, de trabajar. El valor de la experiencia es un valor que tiene que ver con el vínculo emocional ante las cosas que te pueden generar un gusto, o las personas o las experiencias. Y el valor de la actitud es un valor que viene desde la situación de la crisis. Dentro de la crisis, vamos a ver que hay formas de apoyarnos para poder rescatar la actitud que tenemos como fundamental, como seres humanos, ante la crisis o el encierro. Vamos a ver el valor de la creación. Y para esto hay una actividad. Te voy a pedir, por favor, que revises cuáles son las habilidades que consideras que tienes. Revisa qué habilidades tienes y te voy a pedir que las compartas en el chat o en un cuaderno. ¿Para qué eres hábil? Revisa y comparte.
Si surgen dudas, como comenta Julio, por favor las pueden escribir en el chat y las recuperamos al final. Te voy a pedir que revises cuál es tu habilidad. En mi caso, por ejemplo, es dar terapia, es escuchar, es estudiar, es también puedo hacer unos flanes que me gusta mucho cómo me quedan. Ok. Muy bien, escriban sus habilidades. He visto que han escrito análisis, escuchar, relacionarme con personas, dar charlas, cuestionar técnicas, colorear, bailar, cocinar. Ok, muy bien. Muy bien, dentro de todas las habilidades que hayas detectado, disfruto enseñar, soy paciente. Ok, dentro de las habilidades que hayas ahorita escrito, ya sea en el chat o en tu cuaderno, quiero que le pongas un termómetro del gusto. Entonces, vas a poner un número del 1 al 5, pensando en que el 5 es lo que te apasiona. Lo que te apasiona te gusta demasiado. Y el 1, pues, lo disfrutas. Vamos a ponerle un número del 1 al 5. De lo disfruto a me apasiona, me gusta demasiado. Vamos a ponerle ese termómetro. Ponle el termómetro si gustas en el chat o en tu cuaderno. Ok. Ajá. Masajear. Ok. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta muchísimo? Del 1 al 5. Enseñar. Ok. Ponle un número, ya sea aquí o en el chat. Muy bien. Ok. Dentro de esto, esta técnica nos dice o nos lleva a cuestionarnos con quién lo compartes. Revisa con quién compartes este tipo de habilidad que te apasione, con los números más altos. Y con los números más altos nos dice este principio del valor de Viktor Frankl, que es una manera de retomarlo en el momento de crisis y poder compartirlo. Compartirlo te lleva a que este valor de la creación trasciende. Y al trascender, estás haciendo que el canal donde fluye tu sentido pueda emerger ante la crisis. Y eso te va a ayudar en este momento para lo que vayamos viviendo en estos días y más adelante. ¿Ok? Muy bien. Vamos al valor de la experiencia. El valor de la experiencia tiene que ver con esa parte de lo que vivimos de manera presente, con la comunidad, en familia, con los amigos. Ok, muy bien. Entonces, la práctica es, así lo compartía o así lo comparto. Entonces, ahora, con la circunstancia, ¿cómo lo puedo compartir? Por videoconferencia, por una llamada, por un envío. Revisa los medios, adáptalos y sigue fluyendo en ese valor del dar, el valor de la creación, el valor de la experiencia. Me gustaría que contestes esta pregunta en el chat o en un cuaderno. ¿Quiénes son las personas que más te importan actualmente? Escríbelo en el chat o en un cuaderno para ti. Ok. En mi caso es mi familia.
pareja, mis amigos. Ok, muy bien. Así es. Ahora, indica también el termómetro de la convivencia. Del 1 al 5, vamos a definir convivencia con una manera de poder estar en contacto y de poder recibir lo que nos digan, de abrirnos a que hablen con nosotros, a que expresen hacia nosotros. Y pueden ser personas, pueden ser mascotas, pueden ser la circunstancia que tú tengas. Del termómetro de la convivencia, quiero que de estas personas pongas del 1 al 5 qué tanto convives. Del 1 al 5, donde 5 es el grado de mayor convivencia y 1 el de menor convivencia. Hazlo para ti, ya sea en tu cuaderno o en el chat. Ok. Es un ejercicio de trabajo personal y al sacarlo toma un lugar distinto. Ok. Gradual tus grados de convivencia. Ahora, ante la situación que estamos viviendo, busca formas, una técnica de logoterapia ante la crisis, ante el encierro y la angustia es, bueno, voy a buscar graduar mi convivencia de la experiencia. Y puede ser con la mascota, pueden ser también el arte. El arte también es un valor de experiencia que trasciende. Puede ser, si para ti el arte es algo importante, ponte en contacto con, no sé, por internet, con la pintura, con la música, con el teatro. Ponte en contacto con eso que te alimenta personalmente. Pueden ser videoconferencias con la gente que es importante. Puede ser con animales, pueden ser con el arte o la música. Lo que a ti te lleva a una experiencia que trasciende. Vamos a ver ahora el valor de la actitud ante la crisis. Ante la pandemia, vamos a centrarnos en lo que está pasando del COVID-19. ¿Qué actitud te surge? Y quiero que vamos a graduarlo con ese termómetro. Entre valor y temor. Entre el 1 y el 5. Revísate. Pon en ti el tema del COVID-19. Revisa eso en ti y gradúalo del 1 al 5. Compártelo ya sea por el chat o en el cuaderno, como estés más cómodo o cómoda. Ok. Ok. Muy bien. Entre el 1 el valor y 5 el temor. Ok. Dentro del valor de la actitud, hay 3 factores que nos pueden ayudar a tener una postura, como decía Víctor Frank, de una actitud ante el sufrimiento. Y esos 3 factores es la parte del humor. El humor, si tú ves que estás cayendo en el 5 del miedo, el humor es algo que te va a hacer tomar distancia. Te va a hacer tomar distancia para seguir con algo más. Entonces, desde ver películas que te hagan reír, por ejemplo, yo ayer vi la de Top Dog, que se me hizo algo que me hizo reír mucho y me ayudó a separarme un poco a la parte de mi miedo, de mi temor. Busca qué película te hace reír a ti, si es una serie de Netflix, contar un chiste. Lleva a esa parte hace que en el valor de la actitud te separe del miedo y busca una inspiración. La inspiración también puede ayudar, inspiración que en lo que has vivido de manera trascendente en tu vida. Esto es, revisa en tu pasado y aliméntate de lo que fue trascendente, que fue algo cúspide, fue algo muy fuerte.
Por ejemplo, en mi caso, algo que fue cúspide y que me inspira es ver cómo mi mamá durante un año luchó en terapia intensiva contra el cáncer y salió de pie contra todos los pronósticos de que se iba a morir y que no iba a caminar. Salió de pie. Para mí es un momento que me inspira. Y retomarlo, ya sea por fotografías o hablando con ella del tema, me lleva a inspirarme más en este momento. Entonces está el humor, está la parte de inspiración y está la parte espiritual. Yo te recomiendo que empieces por alguno de estos dos y que después retomes la espiritual si es que estás en un grado muy alto de miedo. Es muy difícil pasar del miedo al espiritual de manera directa. Entonces, según la logoterapia, pasa por el humor o la inspiración y también se recomienda la parte espiritual, que puede ser desde meditar, es un contacto interno, meditar, rezar, orar, es una parte de contacto interno con el espíritu, con el alma. Y estos tres en conjunto, estos tres sentidos, te llevan a que el valor de la actitud se abra más tendiendo al valor ante la crisis que vaya surgiendo en ti. Hay una frase que me gusta de Viktor Frank que quisiera compartir que dice: lo que no está en tus manos es el dolor, lo que sí está en tu control es el sufrimiento. Y lo pongo para ustedes. Podemos trascender el sufrimiento a un valor de actitud. ¿Ok? Cuesta trabajo meditar, así es. Ajá. Te recomiendo que antes de meditar pasemos por el humor y la inspiración y vamos a ahondar más al final de la plática. Muy bien. Vamos a ver que dentro de la terapia gestal que les había comentado, que esta terapia está enfocada en la experiencia presente y en la actualización de la conciencia de manera presente. Es algo vivencial que puedes hacer. Hay 4 tipos fundamentales de angustia que quiero compartir. Estos son como fuentes que generan angustia. Y estas fuentes es importante para ti que las tengas presentes para que si detectas que caes en alguna de estas fuentes, puedas tomar acciones o técnicas que vamos a ver. Técnicas de Gestalt para la angustia. Es un estado que puede surgir. ¿Por qué? Porque el COVID-19, pues, es algo que recibimos información todo el día. Y está bien estar informados. Sin embargo, hay que medirnos hasta dónde para poder manejar nuestro bienestar. Hay que ser responsables de lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Las fuentes son la fantasía catastrófica, pensar que algo va a pasar de manera catastrófica y que no ha pasado, que es una fantasía. La incertidumbre, todo de lo cual no estoy cierto que va a pasar. La autoexigencia, lo que yo me exijo que debo hacer o que debo sentir ante esto que está pasando. Y sentimientos reprimidos que a veces no nos damos cuenta que no los queremos dejar salir por alguna situación y que nos llevan a angustiarnos. Vamos a ver la parte de la fantasía catastrófica. La fantasía catastrófica va enfocada a poder imaginar una situación terrible que va a pasar, que va a haber un futuro terrible. Y la lluvia de información no ayuda. La lluvia de información ayuda desde la parte de tomar precauciones, pero en exceso nos puede llevar a que nuestra mente empiece a generar y a futurear con algo que ni siquiera ha pasado, con una fantasía catastrófica. ¿Qué fantasía catastrófica nos surge ante el COVID?
Toma conciencia de esto. Contra la fantasía catastrófica, de acuerdo a la Gestalt, lo que hay que trabajar es estar presentes más en el aquí y en el ahora. Esto es, que sí está. ¿Qué sí está de la pandemia, de la parte de la epidemia del COVID-19? Para eso hay técnicas de Gestalt que nos ayudan a traernos al presente y no estar futureando. ¿Cuáles son? De las que yo practico es caminar y respirar y estirarme. Esto es, me levanto, empiezo a caminar, si pueden hacerlo sin zapatos mejor. Caminar, estirarte, respirar. Y hacerlo conscientemente. Esto es revisar qué te pasa cuando tú caminas, qué pasa con tu cuerpo, con tu respiración. Escribir lo que me está pasando es otra manera. Otra manera es agarro un cuaderno, empiezo a escribir, me está pasando esto, mi ritmo está así, pienso tal, pienso que tal que va a suceder tal cosa. Todo lo escribo aunque sean incoherencias para mí. Y eso hace que salga la fantasía catastrófica hacia afuera y te lleva a empezar a trabajarla. Y te ayuda a ver si es una fantasía catastrófica. Meditar y respirar. Ok. Una manera de estar presente sería realizar este tipo de actividades. La incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver con esta parte de no poder estar ciertos de lo que pasa y de lo que va a pasar. Y la incertidumbre es algo natural que surja con el COVID-19, ya que no sabemos qué va a pasar terminando este periodo del 30 de abril, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, 2 meses, y puede generar incertidumbre. Y eso es como una fuente que puede empujar la angustia. Ante eso, te recomiendo, bajo la Gestalt, que realices la toma de decisiones en lo que sí está bajo tu control. ¿Cómo? Te recomiendo que estructures lo que haces día a día en tu casa. Esto es, ponte una agenda de las actividades que vas a hacer el día de hoy. Establece acuerdos con tu pareja o con las personas que vivas de qué actividades realizaremos en casa. Entonces, trata de tomar decisiones. Esto te ayuda a recuperar la certidumbre de estar cierto y ayuda a neutralizar la incertidumbre. A llevarte al estado presente. En cuanto a la autoexigencia. La autoexigencia nos puede surgir de manera natural ante esta situación de encierro y esta situación de incertidumbre. Puede llevarte a que sientas enojo contigo mismo porque no estás haciendo las cosas perfectas, no te lavaste perfecto las manos, no hiciste perfecto la rutina de hoy y te puede llevar a un grado de que se vuelva disfuncional. Contra la autoexigencia, lo importante es aceptarnos como somos. Y para eso te voy a pedir que hagas un ejercicio corto. Escribe en el chat cuál sería tu yo ideal o en el cuaderno. ¿Cuál es para ti tu yo ideal? Mi yo ideal sería de tal manera. Y ahí lo escribimos en el chat o en el cuaderno. Para que dimensiones dónde estamos. Pon tu yo ideal en estas circunstancias. Ok. El yo ideal es fuerte, no se enferma, protege a los seres queridos.
Ya escribir le da risa. Ajá. Ok. Protege. Ajá. Ok, muy bien. Revisa tu yo ideal. Ok. Te puedes dar cuenta de si eso está afuera. Y lo importante es, para bajar la ansiedad, aceptarnos como somos. Te voy a pedir que escribas ahora cómo tu yo actual, de la manera como te ves ante la situación, aceptándote. Entonces puedes decir, soy, y poner como te veas ahorita en este momento. Yo puedo ser en este momento vulnerable a lo que pase afuera, puedo sentir miedo del contagio, puedo sentirme que necesito estar en contacto de mis seres queridos. Revisa y pon, escríbelo ya sea en cuaderno o en chat, cómo eres actualmente en esta situación. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ok. El poder aceptarnos como somos reduce la ansiedad. Cuando acepto quién soy, empieza a bajar esa ansiedad. Hay que aceptar que no somos perfectos ni dioses y que podemos ser vulnerables. Tener compasión por nosotros mismos en este momento nos ayuda. ¿Ok? Si tú revisas que no estás, sientes angustia y tus fuentes no son ni la fantasía, ni la incertidumbre, ni la autoexigencia, revisa si no hay un sentimiento reprimido. Esto es, revisa ante la ansiedad qué necesitas. Una manera de revisarlo es preguntándote qué necesitas en este momento. Y ahí revisa si realmente hay fastidio, hay agotamiento, enojo, tristeza. Puedes estar añorante de algo, deseoso. Al revisarte por esos estados, puedes revisar si atrás de la ansiedad existe un sentimiento que no estás dejando salir y que lo vuelve o lo convierte, lo tapa la ansiedad. Muy bien. Ok, hemos llegado al final de este webinar. Vamos a finalizarlo de la manera siguiente. Les voy a pedir, por favor, que hagamos un ejercicio. Ponte cómodo, ponte cómoda. Revisa tu respiración en este momento. Revisa qué estás escuchando, si hay algún sonido. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Hay alguna sensación que te llame la atención? Revisa ante toda la información que acabamos de compartir. ¿Qué surge en ti? Ok. Vamos a revisar las siguientes preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué ha surgido en esta experiencia en ti? ¿Hay decisiones para ti o para alguien más que hayan surgido? Compártelas ya sea en el chat o para ti en un cuaderno. Llévalo a trascender en ti. Ok.
Gracias por compartirlo. Hay un nudo en la garganta. Hay miedo. Hay esperanza. Hay miedo también. Me doy cuenta de muchas cosas. Okay. Muy bien. Les agradezco mucho por compartir conmigo. Para mí ha sido realmente placentero compartir con ustedes en este webinar. Les dejo mis datos. Agradezco a Impulsa por darme esta oportunidad de compartir con ustedes en esta situación. Y les dejo mis datos. Mi nombre es Edgar Mejía, psicoterapeuta, y está en mi página www.psicedgarmejia.com. Les agradezco mucho y vamos a hacer el cierre de la sesión. Muchas gracias. Gracias igualmente para ustedes. Besos y abrazos. El foro de sí. Igual, para poder darle seguimiento a las preguntas de la sesión, pues todavía nos gustaría que nos pudieras apoyar en esta parte de las preguntas que surgieron. Sí, claro. Y siguiendo la primera de las preguntas de Marisol, que nos comparte que hace unos días ella pues sintió miedo, ¿no? Y y leyó que el miedo podía hacer que presentara síntomas de la enfermedad. ¿Eso cómo puede ella manejarlo? ¿Cómo lo podemos manejar? Ya. Sí, gracias, Julio, Marisol. En realidad, sí, el miedo puede ser un factor, si es desmedido, que pueda llevar a que bajen las defensas, que baje el sistema inmunológico. Y ese miedo, más que un síntoma de la enfermedad, puede ser un factor que nos puede volver vulnerables al contagio, más que un síntoma. Entonces, en realidad dentro ya de la enfermedad pueden surgir muchas emociones, ya teniendo el coronavirus, y pueden incrementarse todas estas partes que vimos del miedo y la angustia, pueden ser así como disparados hasta ataques de pánico. Sin embargo, hay que poner más el enfoque para el diagnóstico en los síntomas que han compartido de la temperatura, de la tos seca, de dolor de cabeza y todos los síntomas que han compartido en redes y a nivel gobierno para diagnosticar. Lo que sí es un hecho es que la parte emocional, pues sí puede ser que se dispare al estar enfermo de COVID. Muchas gracias, Edgar. Asimismo nos pregunta Carmen, que retomando un poco, ¿no? Pues las cosas que vimos en el webinar, que las herramientas para combatir las emociones negativas, pues podríamos repasarlas, ¿no? Cuáles son y qué se recomienda para evitar estas emociones de angustia, miedo y tristeza. Muy bien, yo les puedo recomendar principalmente en esta situación, tal como lo estamos viviendo, que exploren la parte de diagnosticarse en los valores, el valor, empezando por el valor de la creación. Ese es un valor fundamental dentro de una situación de crisis. Y yo les sugeriría que el valor de la creación, esto es, revisa cuáles son tus habilidades que estás dando hacia afuera, ya sea hacia los seres cercanos, por internet, tomar acciones como hacer conferencias con la gente cercana, para compartirles algo de lo que tú eres hábil. Es un sentido que destapa desde adentro y te lleva a trascender el sufrimiento, la angustia. Recomiendo mucho este tipo de herramienta de logoterapia, el echar a andar la parte del valor de la creación, la parte de la experiencia, estar en contacto con el arte, con la música, con la gente que quieres, pero a un nivel profundo. Esto es, escuchándolos, compartiendo un poco de lo que sientes hacia ellos y recibir lo que sienten hacia ti. Y el valor de la actitud,
mucho basándote en la parte de espiritual. Por ahí vi un tip muy bueno de hacer meditación en movimiento y de esto es hacerlo conscientemente, caminar conscientemente de tus pasos, del contacto con el aire, de los sonidos. Todo este tipo de técnicas te llevan a poderte alejar y tomar una actitud que te dé más valor. Entonces sería, recomendaciones, sería la creación, dar. Algo que seas muy hábil y que te apasione, compartirlo. Eso te va a mover internamente. En resumen, eso, experiencia, contacto con lo que te da gusto y en la actitud, hacer meditación, fomentar el humor para que de esa manera tu actitud cambie a un grado no de sufrimiento fatídico, sino más bien de tomar acciones. Muchas gracias, Edgar, nuevamente. Y bueno, también nos llega otra pregunta de Alma Isabel, que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la angustia y la ansiedad? Ok, claro que sí. La ansiedad se refiere a la parte física. La ansiedad es como ese palpita que puede sentirse, que se siente ansioso uno, es todo lo que físicamente nos va pasando a nivel corporal, y la angustia es el sentimiento en general. Prácticamente son lo mismo, nada más que están como identificados más la ansiedad como en la parte física y la angustia como el sentimiento, pero tú los puedes ver como lo mismo. Si sientes que ansiedad, puedes aplicar todo lo que vimos para contrarrestar o disminuirla. Excelente. Y bueno, pues una de las últimas preguntas que podemos leer en este espacio, ¿qué libro nos puedes recomendar para estar tranquilos y motivarnos en estos días? Pues hay varios libros que pueden ayudarnos. Yo creo que parte de uno que puede ser muy adecuado a esta situación es un libro de logoterapia, que son frases para recuperar el sentido. Este libro lo pueden encontrar en internet, de hecho está en PDF, y son frases para recuperar el sentido. Y hay varias reflexiones que te pueden ayudar a reconectar de una manera más sencilla con lo que estamos viviendo. Pues muchas gracias por acompañarnos, Edgar. Esperamos que todos hayan también podido realizar todos estos ejercicios que Edgar nos recomendó, a los que nos llevó a través de su conferencia. E igualmente, pues vale la pena ocupar el espacio para poderles compartir nuestras conferencias restantes, que tendremos el viernes siguiente, viernes 10 y el sábado 11, acerca de la gestión de equipos a través de esta vía remota, que serían Virtual Teams, gestionando equipos de manera efectiva. Y la del día sábado sería la de resiliencia, manejando positivamente mis emociones, para que estén al tanto de los siguientes webinars. De nuevo, muchas gracias, Edgar, por tu tiempo y por tus consejos. Al contrario, gracias por la oportunidad. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes. Deseo que todo salga muy bien para todos los que estamos aquí conectados y el resto de la sociedad. Y vamos a impulsarnos los unos a los otros. No solo es trabaja lo tuyo, sino extiéndele la mano a alguien más y trabaja. Gracias.